¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo una excelente noche. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es miércoles 11 de diciembre del 2024 y vámonos con información porque Norma Piña empieza a perder poder. Norma Piña pierde territorio al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es que el día de ayer vimos cómo rindió su último informe, aunque más que informe fue una rabieta en contra de la Cuarta Transformación, diciendo Norma Piña que ha sido acosada, que el Poder Judicial ha sido acosado desde el poder, obviamente señalando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También vimos cómo el día de hoy, desde la conferencia, Claudia Sheinbaum pues le respondió y le dijo que si ella hubiese querido, la hubiera puesto de patitas en la calle, de la misma manera que en su momento lo hizo Ernesto Zedillo. Pero bueno, el día de hoy se acaba de nombrar a la ministra Loretta Ortiz como la presidenta de la primera sala de la Corte a partir de enero del 2025. Y es que fíjense, resulta que Norma Piña ya está perdiendo territorio, en pocas palabras, ya está doblando las manos, y es que es inminente la salida. Y vamos a hablar de esta información porque el día de hoy Loretta Ortiz rindió protesta como la nueva presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense, el día de hoy se dio a conocer esta información, incluso en una transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio cómo Loretta Ortiz recibe pues este encargo de manera unánime. Todos votaron en contra, pero además de esto, ya también sus achichincles están doblando las manos porque un mismo ministro achichincle de Norma Piña, quien es este ministro quien postuló a Loretta Ortiz Mena, pues ella postuló a Loretta Ortiz como presidenta y todos votaron de manera unánime. La ministra Loretta Ortiz fue electa este miércoles por unanimidad de votos, presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupará solo por casi 9 meses y no 2 años, pues el 1 de septiembre del 2025 desaparecen las 2 salas del máximo tribunal y llegarán los nuevos ministros electos por el voto popular. Fue postulada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien era el anterior presidente de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él la propuso. ¿Y por qué decimos que empiezan ya a doblar las manos? Porque bien pudieron poner a otro ministro, a Chichincle igual, subordinado igual a Norma Piña, pero decidieron ya doblar las manos y postulan a Loretta Ortiz. La semana pasada, fíjense, se informó que en la segunda sala se eligió a Javier Lainez como presidente de la segunda sala del Poder Judicial. Y es que todos sabemos que la Suprema Corte del Poder Judicial consta de 2 salas, además de la Suprema Corte. Fíjense, ¿qué es la primera sala y la segunda sala? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de conocer asuntos civiles y penales. La segunda sala tiene como objetivo los asuntos administrativos y laborales. Entonces, ¿por qué decimos que pierde poder Norma Piña? Porque fíjense, ¿de qué se encarga la primera sala? Vigilar que las leyes y actos de autoridad no vulneren los derechos humanos de las personas, mantener el orden de la constitucional, orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno y hacer valer los derechos y libertades de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Norma Piña, digamos, quisiera, por ejemplo, liberar a un delincuente como es su costumbre, ahí ya estará Loretta Ortiz para impedir estos pues sabadazos, mejor conocidos como sabadazos, porque normalmente lo hacen los sábados. Si bien Norma Piña es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este ministro Lainez Potisek pues es presidente de la segunda sala. Ahora Loretta Ortiz es presidenta de la primera. Anteriormente era pues este ministro Ortiz Mena. En estas 3 salas, pues Norma Piña y sus achichincles tenían el poder total, el control total. Ahora bien, vamos a ver el momento en el cual pues es nombrada Loretta Ortiz como presidenta de la primera sala de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos rápidamente a escucharlo. Se abre esta sesión pública solemne de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señoras ministras, señores ministros, en la pasada sesión pública ordinaria de esta sala se convocó para esta sesión solemne en la que deberá tener verificativo la elección de la presidenta o el presidente de esta primera sala para el próximo periodo por iniciar en el año 2025. A efecto de llevar a cabo esta designación, solicito al secretario de Acuerdos que dé lectura a la orden del día, por favor. Claro que sí, ministro presidente. Comunico punto por desahogar en esta sesión solemne se encuentra la elección de la ministra o el ministro que presidirá la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el próximo periodo iniciado en 2025. Para proceder a la elección a que se ha hecho referencia, en términos del artículo 50 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia, que establece que cuando exista mayoría de 4 votos, la elección puede llevarse a cabo conforme al sistema abreviado que la propia sala determine. En esas condiciones, les consulto a las ministras y los ministros si están de acuerdo en que dicha votación se realice de manera económica y solamente en caso de no existir mayoría de 4 votos, se proceda conforme a los artículos 51 a 53 del mencionado reglamento interior. Si están de acuerdo con esta propuesta, solicito su aprobación en forma económica. Queda aprobado por unanimidad el procedimiento abreviado. En consecuencia, consulto a las y los integrantes de esta sala si alguien desea hacer alguna propuesta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por favor. Muchas gracias, ministro presidente. A mí me gustaría proponer a mis compañeros, compañeras, ministras y ministros, a la ministra Loretta Ortiz Alf como próxima presidenta de esta sala. Muchas gracias, señor ministro. Consulto a la sala si habría alguna otra propuesta. Si no hay ninguna otra propuesta, entonces solicito al secretario de Acuerdos que tome la votación a las y los integrantes de esta sala en relación con la propuesta que se hizo. Señora ministra Loretta Ortiz Alf. Señor ministro Juan Luis González Alcántara. Señora ministra Ana Margarita Ríos Fajardo. Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. De acuerdo con la propuesta. Señor ministro presidente, le informo que hay unanimidad en el sentido de favor de la propuesta. Visto el resultado de la votación, me resulta muy grato declarar que por unanimidad de votos de esta sala, la señora ministra Loretta Ortiz Alf ha sido electa presidenta, por lo que, si no tienen inconveniente, procedo a tomar la protesta correspondiente. Señora ministra Loretta Ortiz Alf, en cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución General y 53 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de esta primera sala que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si no lo hiciere así, que la nación se lo demande? Mucho éxito, señora ministra. Tomen asiento, por favor. Quisiera, me ha pedido la palabra el señor ministro González Alcántara Carrancá, pero antes de ello, aunque ya lo hice en el informe que tuve oportunidad de rendir en el Tribunal Pleno el lunes pasado, quiero reiterarles a las señoras ministras y a los señores ministros su colaboración, su apoyo, su buena disposición para que los trabajos de la presidencia de la sala hayan podido hacerse de manera adecuada
y que el funcionamiento de la propia sala haya tenido la eficacia con la que se ha prestado. Agradezco de nuevo al personal de la... Fíjense nada más, así es como la ministra Loretta Ortiz rinde protesta como la nueva presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así Norma Piña empieza a perder el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anteriormente y hasta la semana pasada, las 3 salas eran presididas por la banda. Esta banda de Norma Piña en la Suprema Corte, Norma Piña en la primera sala era Ortiz Mena y en la segunda sala el ministro Lainez Potisek. Ahora pierden el control de la primera sala, pues llega Loretta Ortiz para presidirla. Obviamente le están robando espacios, está perdiendo el poder Norma Piña. No hay nada a que más se quede Norma Piña. Por dignidad debería ya irse. Aunque dice la ley que ella tiene todavía un año para retirarse, debería irse ya. Ya, por favor, que se vaya Norma Piña. Si queda tantita dignidad de esta ministra, que se largue. Que se largue, que se dé cuenta que nadie la quiere. El pueblo mexicano pide, exige ya que se vaya Norma Piña y toda su comitiva de corruptos. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.